Había un verdadero gentío en la sala de espera del médico. Un caballero de bastante edad se levantó y se dirigió a la recepcionista. Señorita, dijo con suma cortesía, yo tenía hora para las 10 en punto, y ya son casi las 11. No puedo seguir esperando. ¿Tendría usted la amabilidad de darme hora para otro día? Una mujer que estaba también aguardando se inclinó hacia la que se encontraba sentada a su lado y le dijo, seguro que tiene más de 80 años. ¿Qué será eso tan urgente que tiene que hacer que no puede esperar? El anciano, que acertó a oír el comentario de la dama, se volvió hacia ella, le hizo una cortés reverencia y le dijo, tengo exactamente 87 años, señora. Y esa es precisamente la razón por la que no puedo permitirme desperdiciar un solo minuto del precioso tiempo que aún me queda. El que ha alcanzado la iluminación no desperdicia un solo minuto, porque ha comprendido la insignificancia relativa de todo cuanto hace. Sócrates se encontraba en la cárcel esperando a ser ejecutado. Un día oyó como otro prisionero cantaba una difícil y poco conocida canción del poeta Stesichoros. Sócrates pidió a su compañero que le enseñara aquella canción. ¿Para qué?, le preguntó el otro. Para que pueda morir sabiendo una cosa más, fue la respuesta del gran filósofo. El discípulo, ¿por qué aprender algo nuevo una semana antes de morir? El maestro, exactamente por la misma razón por la que quieres aprender algo nuevo 50 años antes de morir. Tajima no Kami era maestro de esgrima en la casa del shogun. Un miembro de la guardia personal del shogun acudió a él un día pidiéndole que le adiestrara en el manejo de la espada. Te he observado con detenimiento, le dijo Tajima no Kami, y me ha parecido que eres un auténtico maestro en ese arte. Antes de tomarte como discípulo, quisiera saber con qué maestro has estudiado. Jamás he estudiado con nadie el arte de la esgrima, le respondió el otro. No puedes engañarme, dijo el maestro. Tengo un ojo muy perspicaz que nunca me falla. No pretendo contradeciros, excelencia, dijo el guardia, pero la verdad es que no sé una palabra de esgrima. El maestro le obligó a cruzar la espada con él durante unos minutos, luego se detuvo y le dijo, puesto que tú dices que nunca has aprendido este arte, yo acepto tu palabra y te creo. Pero lo cierto es que te veis como un maestro. Háblame de ti. Solo hay una cosa que pueda deciros, dijo el miembro de la guardia. Cuando era niño, un samurái me dijo que un hombre no debía jamás temer a la muerte. Por eso me he debatido con el problema de la muerte hasta que ésta dejó de producirme la más mínima inquietud. De modo que era eso, exclamó Tajima no Kami. El secreto último de la esgrima consiste en estar libre del miedo a la muerte. Tú no necesitas adiestrarte, eres maestro de pleno derecho. Los que no han alcanzado la iluminación siempre están angustiados. Son como el que cae al agua y no sabe nadar, se asusta, y por eso se hunde, y por eso se esfuerza por mantenerse a flote, y por eso se hunde cada vez más. Si perdiera el miedo y dejara que su cuerpo se hundiera libremente, éste retornaría a la superficie por sí solo. Un hombre cayó al río en pleno ataque epiléptico. Cuando volvió en sí, le sorprendió verse tendido en la orilla. El mismo ataque que le había arrojado al río le había salvado la vida, al alejar de él el miedo a morir ahogado. Eso es la iluminación. Kenji, un piloto kamikaze japonés, se había preparado para morir por su país, pero la guerra terminó antes de lo previsto, y él no tuvo nunca la oportunidad de morir con honor. El hombre se deprimió profundamente, perdió las ganas de vivir y anduvo un tiempo errando lánguidamente por la ciudad, sin saber qué hacer. Un día oyó que un ladrón tenía secuestrada como rehén a una anciana en su apartamento de un segundo piso. La policía temía entrar en el apartamento, porque sabía que el individuo iba armado y era un tipo peligroso. Kenji no se lo pensó dos veces, entró en el edificio, subió al apartamento y exigió al ladrón que dejara libre a la anciana. Lucharon, cuchillo en mano, y Kenji acabó con la vida del ladrón, pero también él resultó mortalmente herido. Murió poco después, en el hospital, con una sonrisa en los labios. Su deseo de tener una muerte útil se había cumplido. Solo hacen el bien los que han perdido el miedo a la muerte. Hace muchos años, hubo en China un enorme dragón que iba de aldea en aldea matando vacas, perros, gallinas y niños indiscriminadamente.
De modo que los campesinos llamaron en su ayuda a un hechicero, el cual dijo, yo no puedo acabar con el dragón, porque, a pesar de ser mago, también yo tengo miedo. Pero me encargaré de encontrar al hombre capaz de hacerlo. Dicho esto, él mismo se transformó en dragón y se puso en medio de un puente, de manera que quien no supiera que se trataba del hechicero no se atrevería a pasar. Pero un día llegó al puente un individuo que iba de viaje, pasó tranquilamente por encima del dragón y siguió caminando. El hechicero recobró al instante su aspecto humano y llamó a aquel hombre, regresa aquí, amigo. Llevo semanas esperándote. El que ha alcanzado la iluminación sabe que el miedo está únicamente en la manera en que uno mira las cosas, no en las cosas mismas. Un rey se encontró con un derviche y, conforme a la costumbre oriental cuando un rey topa con un súbdito, le dijo, pídeme un favor. El derviche replicó, sería indecoroso por mi parte pedirle un favor a uno de mis esclavos. ¿Cómo te atreves a hablar al rey con tan poco respeto?, bramó uno de los guardias. Explícate ahora mismo, o morirás. Y el derviche dijo, yo tengo un esclavo que es el señor de tu rey. ¿De quién hablas? Del miedo, respondió el derviche. Cuando el cuerpo perece, ya no hay vida. De ahí la errónea conclusión de que mantener el cuerpo con vida es lo mismo que vivir. Entra allí donde ni la bala del asesino arrebata la vida ni el prolongar la vida alarga la duración de la existencia. Se dice que, cuando el filósofo griego Diógenes fue hecho preso y llevado al mercado de esclavos para ser vendido, se subió al estrado del subastador y gritó en voz alta, un señor ha venido aquí a ser vendido. ¿Hay algún esclavo entre vosotros que quiera comprarlo? Es imposible hacer esclavos a quienes han alcanzado la iluminación, porque son exactamente igual de felices en estado de esclavitud que en estado de libertad. Un mercader de Bagdad mandó a su sirviente al bazar a hacer un recado, y el hombre regresó lívido y temblando. De miedo, amo, le dijo al mercader, estando en la plaza del mercado, tropecé con un extraño y, cuando le miré a la cara, descubrí que era la muerte. Me hizo un gesto amenazador y desapareció. Ahora tengo miedo, y te pido, por favor, que me dejes un caballo para irme inmediatamente a Samarra y poner entre la muerte y yo la mayor distancia posible. El mercader, preocupado por su sirviente, le dio su caballo más veloz, y el hombre subió a él y desapareció en un santiamén. Horas más tarde, el propio mercader se dio una vuelta por el bazar y vio a la muerte entre la multitud. Entonces se acercó a ella y le dijo, esta mañana le hiciste un gesto amenazador a mi pobre sirviente. ¿Qué quisiste decir? No fue ningún gesto amenazador, señor, dijo la muerte. Fue un gesto de sorpresa por encontrarme con él en Bagdad. ¿Y por qué no iba a estar en Bagdad, si es aquí donde vive? Bueno, yo había entendido que tenía que encontrarme con él esta noche en Samarra, comprende. La mayoría de las personas tienen tanto miedo a morir que, con tantos esfuerzos como hacen para evitar la muerte, se olvidan de vivir. Era hace una vez un hombre santo que vivía en perpetuo éxtasis, pero al que todo el mundo tenía por loco. Un día, después de haber mendigado un poco de comida en la aldea, se sentó al borde del camino y comenzó a comer. En esta se le acercó un perro y se quedó mirándolo con avidez. El santo se puso entonces a dar de comer al perro, tomaba un bocado y le daba otro bocado al perro, como si fueran dos viejos amigos. Al poco tiempo se había reunido en torno a ellos un auténtico gentío para observar tan insólita escena. Uno de los espectadores comenzó a mofarse del santo y a decir a los demás, ¿qué puede esperarse de alguien tan loco que no es capaz de distinguir entre un ser humano y un perro? Y el santo le replicó, ¿de qué te ríes? ¿No ves a Vishnu sentado con Vishnu? Vishnu es el que da de comer, y Vishnu el que recibe la comida. De modo que ¿de qué te ríes, oh Vishnu? El señor Krishna dijo a Arjun, tú hablas de mí como de una encarnación de Dios. Pero hoy quiero revelarte algo especial, sígueme. Arjun siguió a Krishna un breve trecho. Luego señalando a un árbol, preguntó, ¿qué ves allí? Una enorme parra plagada de racimos de uvas, respondió Arjun. Y dijo Krishna, no son uvas. Acércate más y fíjate bien. Cuando Arjun hizo lo que se le había dicho, no podía dar crédito a sus ojos, porque allí, delante de él, vio racimos de Krishnas colgando de Krishna.
Los discípulos preguntaron al maestro, ¿cómo será la muerte? Será como si un velo se rasgara en dos. Y diréis asombrados, ¿de modo que eras tú? Hace mucho tiempo, había un rey en la India que tenía un elefante que se volvió loco. El animal iba de aldea en aldea destruyendo cuanto encontraba a su paso, y nadie se atrevía a hacerle frente, porque pertenecía al rey. Pero, un día, sucedió que un supuesto asceta se disponía a abandonar una aldea, a pesar de que todos sus habitantes le suplicaban que no lo hiciera, porque el elefante había sido visto en el camino y atacaba a todos los que pasaban por él. El hombre se alegró de la ocasión que se le ofrecía para demostrar su superior sabiduría, porque su gurú acababa de enseñarle a ver a Rama en todas las cosas. Oh, pobres e ignorantes locos, les dijo. No tenéis ni idea de las cosas espirituales. Nunca os han dicho que debemos ver a Rama en todas las personas y en todas las cosas, y que todos los que lo hacen gozarán de la protección de Rama. Dejadme ir. Yo no tengo miedo al elefante. La gente pensó que aquel hombre no tenía mucha más idea de lo espiritual que el elefante loco. Pero, como sabían que era inútil discutir con un santón, le dejaron ir. Y apenas había recorrido unos metros del camino, cuando se presentó el elefante y arremetió contra él, lo alzó del suelo por medio de su trompa y lo lanzó contra un árbol. El hombre se puso a dar alaridos de dolor. Afortunadamente para él, aparecieron en aquel crítico momento los soldados del rey, que capturaron al elefante antes de que pudiera acabar con el iluso asceta. Pasaron unos cuantos meses hasta que el hombre se encontró en condiciones de reanudar sus andanzas. Entonces se fue directamente a ver a su gurú y le dijo, lo que me enseñaste era falso. Me dijiste que viera en todas las cosas la presencia de Rama. Pues bien, eso fue exactamente lo que hice. Y mira lo que me ocurrió. Y le dijo el gurú, qué estúpido eres. ¿Por qué no viste a Rama en los habitantes de la aldea que te previnieron contra el elefante? Era hace una vez un confitero que fabricaba unos dulces en forma de animales y pájaros de diferentes colores y tamaños. Cuando vendía sus dulces a los niños, estos solían disputar entre sí en términos más o menos parecidos a estos, mi conejo es mejor que tu tigre. Puede que mi ardilla sea más pequeña que tu elefante, pero sabe mejor, y cosas así. Y el confitero se reía al pensar que los adultos no eran menos ignorantes que los niños cuando pensaban que una persona era mejor que otra. El que ha alcanzado la iluminación sabe que lo que nos divide es la cultura y las circunstancias, no la naturaleza. Estaba un pastor apacentando sus ovejas cuando pasó por allí un individuo que le dijo, hermoso rebaño de ovejas, sí señor. A propósito, puedo hacerle una pregunta. Las que usted quiera, dijo el pastor. ¿Cuánto diría usted que andan sus ovejas cada día? Le preguntó. ¿Las blancas o las negras? Las blancas. Bueno, pues las blancas andarán unos 6 kilómetros al día, y las negras. Las negras también. ¿Y cuánta hierba diría usted que comen cada día? ¿Las blancas o las negras? Las blancas. Bueno, pues las blancas comerán unos 2 kilos de hierba al día, y las negras. Las negras también. ¿Y cuánta lana diría usted que dan al año? ¿Las blancas o las negras? Las blancas, bueno, pues yo diría que las blancas, cuando llega el momento de esquilarlas, darán unos 3 kilos de lana al año, y las negras. Las negras también. El individuo estaba intrigado. Puedo preguntarle por qué, a cada una de mis preguntas acerca de las ovejas, insiste usted en distinguir las blancas de las negras, si resulta que no se diferencian más que en el color. Bueno, verá usted, dijo el pastor, es que las blancas son mías, comprende. Ah, ya, y las negras. Las negras también. El ser humano hace absurdas distinciones en lo que para el amor es una sola cosa. Cuenta Plutarco que en cierta ocasión vio a Alejandro Magno a Diógenes escudriñando atentamente un montón de huesos humanos. ¿Qué estás buscando?, preguntó Alejandro. Algo que no logro encontrar, respondió el filósofo. ¿Y qué es? La diferencia entre los huesos de tu padre y los de tus esclavos. Igualmente indistinguibles son los huesos de los católicos y los de los protestantes, los de los hindúes y los de los musulmanes, los de los árabes y los de los israelitas, los de los rusos y los de los americanos. Y el que ha alcanzado la iluminación no ve la diferencia ni siquiera cuando los huesos están recubiertos de carne.
En una pequeña aldea de la India vivía un tejedor sumamente piadoso. Se pasaba el día pronunciando el nombre de Dios, y la gente se fiaba de él incondicionalmente. Cuando había tejido una suficiente cantidad de tela, acudía al mercado para venderla. Y cuando alguien le preguntaba el precio de una pieza de tela, respondía de este modo: por voluntad de Rama, el costo del hilo son 35 céntimos, la mano de obra, 10 céntimos. Y el beneficio, por voluntad de Rama, son 4 céntimos. De modo que el precio de esta pieza, por voluntad de Rama, es de 49 céntimos. La gente se fiaba tanto de él que nunca le regateaba un solo céntimo, y todo el mundo pagaba sin rechistar el precio que él pedía. Pues bien, el tejedor tenía la costumbre de acudir de noche al templo de la aldea para alabar a Dios y cantar la gloria de su nombre. En cierta ocasión, bien avanzada la noche, y mientras él estaba cantando, irrumpió en el templo una cuadrilla de ladrones, los cuales, como necesitaban que alguien les ayudara a transportar lo que habían robado, le dijeron: ven con nosotros. El tejedor cargó con el botín sobre su cabeza y lo siguió dócilmente. Pero no tardó en perseguirles la policía, y los ladrones salieron huyendo. El tejedor corría con ellos, pero, como era ya un hombre bastante mayor, lo prendieron enseguida y, al ver que llevaba el botín, lo arrestaron y lo encerraron en el calabozo. A la mañana siguiente fue llevado ante el juez y acusado de robo. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que alegar, el tejedor dijo: Señoría, por voluntad de Rama, anoche acabé de cenar y, por voluntad de Rama, acudí al templo a cantar sus alabanzas. Fue entonces cuando, de pronto, por voluntad de Rama, irrumpió una cuadrilla de ladrones que, por voluntad de Rama, me invitaron a transportar para ellos su botín. Y pusieron sobre mi cabeza una carga tan pesada que cuando, por voluntad de Rama, nos persiguió la policía, me agarraron enseguida. Entonces, por voluntad de Rama, me arrestaron y me encerraron en el calabozo. Y aquí me tiene esta mañana su señoría, por voluntad de Rama. El juez dijo a los policías: suelten a este hombre. Evidentemente, está como una cabra. De regreso en su casa, cuando le preguntaron qué le había ocurrido, el piadoso tejedor respondió: por voluntad de Rama, he sido arrestado y juzgado. Y por voluntad de Rama he sido absuelto. Era hace un rabino que vivía en una aldea de la estepa rusa. Durante 20 años, todas y cada una de las mañanas cruzaba la plaza de la aldea para ir a orar a la sinagoga, y todas y cada una de las mañanas lo observaba un policía que odiaba a los judíos. Al fin, una mañana, el policía se acercó al rabino y le preguntó a dónde iba. No lo sé, respondió el rabino. ¿Qué significa eso de que no lo sabes? Durante los últimos 20 años, te he visto todas las mañanas acudir a esa sinagoga que está al otro lado de la plaza, y ahora vienes con que no lo sabes. Voy a darte una lección, para que te enteres. Y, dicho esto, agarró al viejo rabino de la barba y lo condujo así hasta el calabozo. Mientras el policía abría la cerradura de la puerta del calabozo, el rabino, mirándolo maliciosamente, le dijo: ¿ves ahora lo que quería decir cuando te dije que no lo sabía? ¿Qué tiempo cree usted que vamos a tener hoy?, le preguntó un individuo a un pastor en el campo. El tiempo que yo quiero, respondió el pastor. ¿Y cómo sabe usted que va a ser el tiempo que usted quiere? Verá usted, señor, cuando descubrí que no siempre puedo tener lo que quiero, aprendí a querer siempre lo que tengo. Por eso estoy seguro de que va a ser el tiempo que yo quiero. La felicidad y la desdicha dependen de cómo afrontemos los acontecimientos, no de la naturaleza de los acontecimientos en sí. Una anciana monja se había probado el nuevo hábito y estaba hablando acerca de sus exequias con la Madre Superiora. Me gustaría que me enterraran con el hábito antiguo, decía la monja. Por supuesto, le dijo la superiora. Si usted va a estar más cómoda. Cuando el yo ha desaparecido, uno ha muerto. Y, al igual que un cadáver, está cómodo con cualquier cosa. A fin de cuentas, cuando uno se ha empeñado en ahogarse, no insiste en que sus vestidos estén secos para que la cosa resulte más cómoda. Un cuento asídico. Una noche, le fue ordenado en sueños al rabino Isaac que acudiera a la lejana Praga y que, una vez allí, desenterrara un tesoro escondido debajo de un puente que conducía al palacio real.
Isaac no se tomó el sueño en serio, pero, al repetirse 4 o 5 veces, acabó decidiéndose a ir en busca del tesoro. Cuando llegó al puente, descubrió consternado que estaba día y noche fuertemente vigilado por los soldados. Todo lo que podía hacer era contemplar el puente a una cierta distancia. Pero, como acudía allá todas las mañanas, el capitán de la guardia se le acercó un día para averiguar el porqué. El rabino Isaac, a pesar de lo violento que le resultaba confiar su sueño a otra persona, le dijo al capitán toda la verdad, porque le agradó el buen carácter de aquel cristiano. El capitán soltó una enorme carcajada y le dijo, «Cielos. Es usted un rabino y se toma los sueños tan en serio. Si yo fuera tan estúpido como para hacer caso a mis sueños, ahora estaría dando vueltas por Polonia. Le contaré un sueño que tuve hace varias noches y que se ha repetido unas cuantas veces. Una voz me dijo que fuera a Cracovia y buscara un tesoro en el rincón de la cocina de un tal Isaac, hijo de Ezequiel. ¿No cree usted que sería la mayor estupidez del mundo buscar en Cracovia a un hombre llamado Isaac y a otro llamado Ezequiel, cuando probablemente la mitad de la población masculina de Cracovia responde al nombre de Isaac, y la otra mitad al de Ezequiel? El rabino estaba atónito. Le dio las gracias al capitán por su consejo, regresó apresuradamente a su casa, cavó en el rincón de su cocina y encontró un tesoro tan abundante que le permitió vivir espléndidamente el resto de sus días. La búsqueda espiritual es un viaje en el que no hay distancias. De donde estás en este momento, vas a donde has estado siempre. Pasas de la ignorancia al reconocimiento, porque lo único que haces es ver por primera vez lo que siempre has estado mirando. ¿Quién ha oído hablar de un camino que te lleve a ti mismo, o de un método que te convierta en lo que siempre has sido? A fin de cuentas, la espiritualidad es cuestión únicamente de ser lo que realmente eres. Un joven sentía una obsesiva pasión por la verdad, de modo que, abandonando a su familia y a sus amigos, se marchó en su busca. Viajó por infinidad de países, navegó por muchos mares, subió innumerables montañas. En suma, pasó todo tipo de dificultades y sufrimientos. Un día, al despertar, se encontró con que tenía 75 años y aún no había descubierto la verdad que tanto había buscado. Entonces, lleno de tristeza, decidió renunciar a dicha búsqueda y regresar a su casa. El viaje de vuelta le llevó varios meses, porque ya era bastante viejo. Al llegar a su casa, abrió la puerta y descubrió que la verdad había estado esperándole allí pacientemente durante todos aquellos años. Pregunta, ¿le ayudaron sus andanzas a descubrir la verdad? Respuesta, no, pero sí le prepararon para reconocerla. Una turista occidental contemplaba, llena de admiración, el collar de una nativa. ¿De qué está hecho?, le preguntó. De dientes de caimán, señora, respondió la nativa. Ah, ya. Supongo que los dientes de caimán tendrán para ustedes el mismo valor que para nosotros tienen las perlas. En absoluto. Una ostra puede abrirla cualquiera. Los que han alcanzado la iluminación comprenden que un diamante no es más que una piedra a la que la mente humana ha dado valor. Y que los reyes son o grandes o lo pequeños que tu mente decida que sean. Un joven americano, que había obtenido un empleo en una oficina de la Casa Blanca, acababa de asistir a una recepción ofrecida por el presidente a todo el personal de la misma. El joven pensó que a su madre la emocionaría recibir una llamada desde la Casa Blanca, y decidió llamarla. Mamá, le dijo lleno de orgullo, hoy es un gran día para mí. ¿Sabes desde dónde te llamo? Desde la Casa Blanca. La respuesta que le llegó del otro lado del hilo no fue todo lo entusiasta que él esperaba. Y al final de la conversación, le dijo su madre, ¿sabes, hijo? También para mí ha sido un gran día. De veras, ¿qué te ha ocurrido? Al fin he conseguido limpiar el desván. Los que no han alcanzado la iluminación no logran verse a sí mismos como la causa de todos sus pesares. Era la hora del almuerzo en la fábrica, y un trabajador abrió su tartera. «Oh, no», exclamó. «Otra vez bocadillo de queso». Y lo mismo se repitió varios días. Entonces, un compañero que le había oído quejarse le dijo, «Si odias tanto los bocadillos de queso, ¿por qué no dices a tu mujer que te ponga otra cosa?» «Porque no estoy casado. Soy yo quien hace los bocadillos». John y Mary se dirigían a casa a altas horas de la noche.
Tengo un miedo espantoso, John, dijo Mary. ¿Y de qué tienes miedo? De que puedas intentar besarme. ¿Y cómo voy a besarte si llevo un cubo en cada mano y una gallina debajo de cada brazo? Tengo miedo de que puedas poner una gallina en el suelo debajo de cada cubo y luego me beses. Con más frecuencia de lo que crees, lo que la gente te hace es lo que tú le has pedido. Dos soldados, en el norte de la India, regresaban a su casa en un rickshaw, cuando, delante de ellos, vieron a dos marineros en otro rickshaw. En un abrir y cerrar de ojos, la rivalidad entre la marina y el ejército se tradujo en una carrera en la que el conductor del rickshaw de los soldados enseguida tomó la delantera. Los soldados estaban ya saboreando su triunfo cuando, de pronto, vieron asombrados como sus rivales les adelantaban como una exhalación. Pero aún les asombró más ver cómo el conductor, sentado en el asiento de los pasajeros, animaba vehementemente a uno de los marineros, que había ocupado su lugar. Los que han alcanzado la iluminación prefieren sentirse satisfechos, más que victoriosos. Dos hombres se hallaban dispuestos para librar un duelo a pistola, para lo cual se había despejado el centro del salón. Uno de ellos, un tipo diminuto y escuálido, era un tirador profesional. El otro, un sujeto enormemente fornido, se puso a protestar. Un momento. Esto no es justo, porque él tiene que apuntar a un blanco mayor que el mío. Al otro se le ocurrió enseguida una idea. Volviéndose hacia el propietario del salón, le dijo, mande dibujar con tiza la silueta de un hombre de mi tamaño en el cuerpo de mi adversario. Cualquier bala que no entre dentro de la silueta no valdrá. Los que han alcanzado la iluminación se preocupan más de vivir que de vencer. Los que no han alcanzado la iluminación venderían su alma para demostrar que tienen razón. Antes de salir, ayer por la tarde, aposté con mi mujer $10 a que regresaría antes de medianoche. ¿Y qué pasó? Que la dejé ganar. Un signo inequívoco de haber alcanzado la iluminación es no preocuparse ya de lo que la gente pueda pensar o decir. Una fábrica de muebles envió la siguiente nota a uno de sus clientes. Estimado Mr. Jones. ¿Qué pensarían sus vecinos si tuviéramos que enviar un camión a su casa de usted para recoger los muebles que aún no se ha dignado usted pagar? Y la respuesta no tardó en llegar. Muy señor mío. He hablado del asunto con mis vecinos para averiguar lo que pensaban. Y todos ellos opinan que sería un truco muy sucio, propio de una compañía mediocre y rastrera. Desde niño, un hombre había tomado la decisión de que nunca se contentaría con nada que no fuera lo mejor. Esta decisión le había ayudado a alcanzar el éxito y la riqueza, y ahora tenía medios para procurarse verdaderamente lo mejor. Pues bien, resulta que se vio aquejado de un fuerte ataque de amigdalitis, que en realidad podría haber sido perfectamente tratado por cualquier cirujano mínimamente cualificado. Pero, convencido como estaba de su propia importancia y acuciado por su obsesión de procurarse lo mejor que la ciencia médica pudiera ofrecerle, comenzó a ir de ciudad en ciudad y de país, en busca del mejor cirujano del mundo. Cada vez que le hablaban de un cirujano especialmente competente, le asaltaba el temor de que posiblemente hubiera alguien aún mejor. Un día, sin embargo, su infección de garganta se agravó de tal manera que se hizo urgentemente necesaria una intervención, porque su vida corría peligro. Pero el hombre se encontraba en estado semicomatoso en una remota aldea donde la única persona que había empleado un cuchillo con una criatura viva era el carnicero del lugar. De hecho, era un carnicero muy competente, y puso manos a la obra con entusiasmo. Pero, cuando tropezó con las amígdalas de aquel hombre, no supo en absoluto qué era lo que tenía que hacer con ellas. Y mientras lo consultaba con otras personas que sabían tan poco como él, el pobre paciente, para quien solo lo mejor era bueno, murió desangrado. Un león fue capturado y encerrado en un campo de concentración, donde, para su sorpresa, se encontró con otros leones que llevaban allí muchos años, algunos incluso toda su vida, porque habían nacido en cautividad. El león no tardó en familiarizarse con las actividades sociales de los restantes leones del campo, los cuales estaban asociados en distintos grupos. Un grupo era el de los socializantes, otro, el del mundo del espectáculo. Incluso había un grupo cultural,
cuyo objetivo era preservar cuidadosamente las costumbres, la tradición y la historia de la época en que los leones eran libres. Había también grupos religiosos, que solían reunirse para entonar conmovedoras canciones acerca de una futura selva en la que no habría vallas ni cercas de ningún tipo. Otros grupos atraían a los que tenían temperamento literario y artístico. Y había, finalmente, revolucionarios que se dedicaban a conspirar contra sus captores o contra otros grupos revolucionarios. De vez en cuando estallaba una revolución, y un determinado grupo era eliminado por otro, o resultaban muertos los guardianes del campo y reemplazados por otros guardianes. Mientras lo observaba todo, el recién llegado reparó en la presencia de un león que parecía estar siempre profundamente dormido, un solitario no perteneciente a ningún grupo y ostensiblemente ajeno a todos. Había en él algo extraño que concitaba, por una parte, la admiración y, por otra, la hostilidad general, porque su presencia infundía temor e incertidumbre. No te unas a ningún grupo, le dijo al recién llegado. Esos pobres locos se ocupan de todo menos de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial?, preguntó el recién llegado. Estudiar la naturaleza de la cerca. Ninguna otra cosa, absolutamente ninguna, importa. La condición humana queda perfectamente reflejada en el caso de aquel pobre borracho que, a altas horas de la noche, estaba fuera del parque golpeando la verja y gritando, «Dejadme salir». Son únicamente tus ilusiones las que te impiden ver que eres, y has sido siempre libre. Un factor fundamental para alcanzar la libertad es el conocimiento ocasionado por la adversidad. Un hombre, completamente perdido en el desierto, desesperaba de poder encontrar agua. A duras penas fue remontando una duna tras otra, mirando desde arriba en todas las direcciones con la esperanza de divisar en alguna parte una corriente de agua. Pero todo fue inútil. Mientras avanzaba tambaleándose, tropezó con el pie en un arbusto seco y cayó al suelo. Y allí se quedó, sin fuerza siquiera para ponerse en pie y sin el menor deseo de seguir luchando, desesperado de poder sobrevivir a aquella pesadilla. Tendido en la arena, derrotado y abatido, de pronto fue consciente del silencio del desierto. Por todas partes reinaba una majestuosa tranquilidad que no se veía perturbada por el más mínimo sonido. Intuitivamente, alzó su cabeza. Había oído algo tan tenue que solo el oído más agudo y el más profundo silencio podían llevar a detectar, el sonido del agua cuando fluye. Alentado por la esperanza que aquel sonido había despertado en él, se levantó y no dejó de andar hasta que llegó a un arroyo de limpias y refrescantes aguas. No hay otro mundo más que este. Pero hay dos formas de mirarlo. En la antigua India había un rey, llamado Janaka, que además era un sabio. Un día, estaba Janaka durmiendo la siesta en su cama cubierta de flores, mientras sus sirvientes le abanicaban y sus soldados montaban guardia ante su puerta. Cuando estaba quedándose dormido, tuvo un sueño en el que un rey vecino le derrotaba en una batalla, le hacía prisionero y le torturaba. En el momento en que la tortura iba a comenzar, Janaka se despertó sobresaltado y se vio en su lecho de flores, con los sirvientes abanicándole y los soldados haciendo guardia. Volvió a quedarse dormido y a tener el mismo sueño, y nuevamente se despertó y comprobó que estaba confortablemente a salvo en su palacio. Entonces comenzó un pensamiento a rondar insistentemente la cabeza de Janaka. Mientras estaba dormido, el mundo de sus sueños le había parecido perfectamente real, y ahora que estaba despierto, le parecía igualmente real el mundo de los sentidos. Quería saber cuál de aquellos dos mundos era el verdaderamente real. Ninguno de los filósofos, sabios y videntes a los que consultó fue capaz de darle una respuesta. Y estuvo muchos años buscándola inútilmente, hasta que un día llamó a la puerta de su palacio un hombre llamado Ashtavakra, que significa, totalmente deforme, o encorvado, y que precisamente llevaba ese nombre porque era así de nacimiento. Al principio, el rey era un tanto reacio a tomarse en serio a aquel hombre. ¿Cómo puede un hombre tan deforme como tú poseer la sabiduría que les ha sido negada a mis videntes y a mis sabios?, le preguntó. Desde mi más tierna infancia, le replicó Ashtavakra, se me han cerrado todos los caminos, por eso he seguido ávidamente la senda de la sabiduría. Habla, pues, dijo el rey. Y he aquí lo que dijo Ashtavakra. Oh rey, ni el estado de vigilia ni el estado de sueño son reales. Cuando estás despierto, el mundo de los sueños no existe,
Y cuando duermes, lo que no existe es el mundo de los sentidos. Por eso ninguno de ellos es real. Pero, si tanto el estado de vigilia como el estado de sueño son irreales, entonces, ¿qué es real?, preguntó el rey. Hay un estado además de esos dos. Descúbrelo. Es el único real. Los que no han alcanzado la iluminación se consideran despiertos y, en su locura, llaman buenas a unas personas y malas a otras, alegres a unos acontecimientos y tristes a otros. Los verdaderamente despiertos ya no están a merced de la vida y la muerte, del crecimiento y la decadencia, del éxito y el fracaso, de la pobreza y la riqueza, del honor y el deshonor. Para ellos, ni siquiera el hambre, la sed, el calor y el frío, que experimentan como algo transitorio en el río de la vida, duran indefinidamente. Han llegado a darse cuenta de que nunca es necesario cambiar lo que ven, sino tan solo la forma en que lo ven. Y así llegan a asumir la cualidad del agua, que es suave y manejable y, a la vez, de una fuerza irresistible, que no se esfuerza y, sin embargo, beneficia a todos los seres. Gracias a su acción desinteresada, otros son transformados. Gracias a su desprendimiento, el mundo entero prospera. Gracias a su ausencia de codicia, otros no sufren daño alguno. El agua es extraída del río para regar los campos. Al agua le da absolutamente lo mismo estar presente en el río o en los campos. Así es como los que han alcanzado la iluminación actúan y viven apacible e intensamente de acuerdo con su destino. Son ellos los únicos que se convierten en los enemigos implacables de la sociedad, la cual odia la flexibilidad y ama la reglamentación, el orden y la rutina, la ortodoxia y la conformidad. Mamilla llegó a ser un celebérrimo maestro zen, pero para ello tuvo que aprender el zen con mucho esfuerzo. Cuando era discípulo, su maestro le pidió que explicara el sonido del aplauso con una sola mano. Mamilla se entregó a ello con toda su alma, ayunando y robando horas al sueño para dar con la respuesta correcta. Pero su maestro nunca quedaba satisfecho. Un día llegó incluso a decirle, no trabajas lo suficiente. Te gusta demasiado la vida cómoda y estás demasiado apegado a las cosas placenteras de la vida, incluso demasiado apegado al deseo de dar con la respuesta lo antes posible. Más te valdría morirte. La siguiente vez que Mamilla se vio delante del maestro, hizo algo espectacular. Cuando el maestro le pidió que explicara el sonido del aplauso con una sola mano, él cayó al suelo y se quedó inmóvil, como si hubiera muerto. El maestro le dijo, muy bien. De modo que te has muerto. Pero ¿qué me dices del sonido del aplauso con una sola mano? Abriendo sus ojos, Mamilla respondió, hasta ahora me ha sido imposible resolverlo. Y el maestro estalló furioso. Insensato. Los muertos no hablan. Fuera de aquí. Tal vez no hayas alcanzado la iluminación, pero al menos podría ser consecuente. Anand era el más fiel de los discípulos de Buda. Años después de que Buda muriera, se proyectó celebrar un gran consejo de la iluminación, y uno de los discípulos fue a decírselo a Anand. Pero para entonces Anand no había alcanzado aún la iluminación, aunque se había esforzado durante años. De modo que no tenía derecho a asistir. El día anterior a la inauguración del consejo, Anand tomó la decisión de ejercitarse durante toda la noche y no cejar hasta haber alcanzado la iluminación. Pero lo único que consiguió fue quedar exhausto, sin haber hecho el más mínimo progreso a pesar de todos sus esfuerzos. Por eso, al amanecer decidió renunciar y concederse un descanso. En aquel estado, perdida toda ansia, incluida el ansia de la iluminación, recostó su cabeza sobre la almohada. Y de pronto alcanzó la iluminación. Le dijo el río al buscador, ¿crees realmente que hay que inquietarse por la iluminación? Por muchas vueltas que dé, yo siempre estoy rumbo a mi origen.